El Colegio Internacional de Reiki Hibiki te da la más cordial bienvenida a nuestro canal, un espacio creado especialmente para ti, donde en compañía de nuestros amigos, guías y maestros hablaremos desde el corazón de diversos temas holísticos para tu desarrollo y crecimiento espiritual. Y siempre, siempre, siempre tendremos un espacio para un buen café energético. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Julieta García del Colegio Internacional de Reiki Hibiki. Esta noche me encuentro muy contenta, está con nosotros mi amigo Marco Galindo, quien nos va a hablar de alimentación holística. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Y estamos aquí, Hola, aquí. Bienvenido, Marco, qué gusto que estés con nosotros. muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, es un gustazo que nos puedas acompañar, amigo. Pues mira, voy a ir viendo que todo esté en orden para poder, a ver, algo está pasando por aquí porque no nos estamos viendo los dos. A ver, querido amigo, habla por favor. Aquí estoy, perdón, estaba esperando justamente. Pues algo pasó. Fíjate que no te estoy viendo. Ah, ¿sabes qué? Que se está viendo la otra cámara. ¿Podemos quitarla o cambiarte de cámara? Claro, ¿Mandé? sí, voy. Sí, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Va a cambiar un poquito el audio, pero aquí ando. No pasa nada. Vamos a ver cómo se ve. Ahora sí, ya te vemos. Ahora vamos a organizar este para que nos veamos los dos. Ya te debes de ver. Para que todo el tiempo te veas así, chulo de bonito. Ahí estás, corazón. Muchas gracias. Ahora sí, pues bienvenido Marco, perdón por las fallas técnicas, ya sabes, estamos en vivo. Es un gustazo tener a mi amigo, déjenme les cuento. A este pequeño hermoso lo conozco desde ya hace como unos 6 7 años, te conozco, corazón. Sí, casi 7 años. Es Ya lleva un, muchísimo tiempo. sí, él es mi amigo, es un excelente nutriólogo y además es un brujazo muy bueno. Entonces, Muchas gracias, Yoli. ¿qué les puedo decir? Es amigo, es muy cercano, lo quiero mucho. Y pues bueno, pues cada que podemos nos echamos una buena platicada, siempre me... A pesar de que es muy joven, porque déjenme les cuento que tiene como 22 años el chamaco. Bueno, Justo, no, tengo 23 años. exactamente. Este chico tiene un conocimiento de muchísimos años en todo esto, lo que es brujería, ondas holísticas, todo esto. Tiene muchísima experiencia y siempre es un gustazo platicar con él. Entonces, pues bienvenido, Muchas Marco. gracias, Yoli. Te quiero montones, lo sabes. Muchas gracias, yo igual, Yoli, te lo agradezco muchísimo. Pues, primero que nada, cuéntanos, Marco. ¿Tú quién eres? ¿Quién soy? Esa pregunta creo que es un poco difícil de contestar, pero pues en cuanto al contexto de qué me dedico, soy un nutriólogo, soy egresado de la UVM, me especializo en tratar de dar esas consultas de nutrición que no muchos nutriólogos dan, que son pues más hacia enfocadas a que el paciente esté y se sienta bien no solamente con qué come, sino con todo el contexto. Y también pues me dedico a esta parte un poco más esotérica o más brujil. Y eso lo hago desde que tengo como 11 años, entonces ya llevo más de 10 años trabajando en esto, o sea, más de la mitad de mi vida. Y pues esos son como mi carta de presentación principal, pero pues si me preguntas quién soy, soy un ser cambiante. Eso es todo, me gusta. Y cuéntanos, Marco, ¿cómo llegaste? Bueno, siempre les pregunto cómo llegaron a este lado holístico, pero bueno, vamos a dejar eso un poquito porque ahorita nos vamos a enfocar más a la nutrición. Ah, no, está bien interesante. Cuéntame las dos, pero primero la nutrición porque vamos a estar hablando de nutrición, que eso es bien importante. Entonces, Ok. cuéntame, ¿cómo llegaste primero que nada a tu lado holístico? Y ya de ahí, A mi lado holístico, vamos a llamarle un poco más energético, diferente.
porque holístico como tal, pues la palabra es el todo. Sí, tienes razón. Entonces, a ese lado es un poquito complejo decirlo, pero hacia el lado un poquito más espiritual, pues desde siempre. De hecho, cuando te conocí fue justamente cuando estaba como en este mundo y empecé porque me pasó muchas cosas y no había muchas respuestas en el mundo normal. Y empecé a conocer este mundo y me empecé a empapar y fue por eso que empecé, por no encontrar las respuestas reales a lo que me pasaba desde muy pequeño. Yo creo que muchos empezamos así. Y ahora, ¿y cómo llegaste al lado de la nutrición? O sea, ¿cómo se Y al dio? lado de la nutrición, bueno, pues creo que la gente después sabrá si ve toda mi historia, y de hecho tú me conociste así. Yo como persona llegué a pesar casi 140 y tantos kilos hace algunos años. Pues era una persona un poquito con obesidad y un día me cansé de sentirme así. Ojo, no es que esté mal tener un cuerpo diverso, sino yo ya no quería seguir así. Y empecé a bajar de peso y conforme empecé avanzando y todo, de repente me empezó a gustar mucho, entré a la carrera y me di cuenta que me enamoré de hacer esto y de cambiar la vida a las personas en diferentes momentos o situaciones y fue por el cual entré a nutrición y ahora pues se volvió mi vocación por completo. Está padrísimo. A ver, corazón. Yo vi que tú has estudiado un montón de cosas, pero, o sea, enfocadas a la nutrición. O sea, tienes Justo. conocimiento de, o sea, son especialidades o son, bueno, son puntos Son específicos. diplomados algunos, Sí. algunos son igual. Al final una especialidad de nutrición tiene aproximadamente unos, ¿qué quieres? 2 años o incluso más. Ok, bueno, entonces cuéntame. ¿En qué te enfocas? Digo, yo sé que conoces mucho, pero hay algunos puntos importantes que yo desconocía, que me llaman mucho la atención, porque hay muchas veces que se necesita una alimentación muy particular, por ejemplo, como para los deportistas, etcétera. Cuéntanos un poquito cuáles son como que esos diplomados que te hacen la diferencia. Ok, las vertientes que yo tengo en cuanto a lo que he estudiado como más específico, pues tengo nutrición deportiva, de hecho, como lo acabas de decir, que sería pues la nutrición que se da a un deportista o la ciencia del deporte. También tengo pues enfocado a pacientes con trastornos metabólicos, que sería como diabetes, hipertensión y este tipo de trastornos que existen. Y pues también tengo está lloviendo muchísimo, perdón. También estudié una parte sobre pues, trastornos de la alimentación, que sería, bueno, no puedo decir las palabras en live porque posiblemente te lo cancelarían si lo pongo, entonces Sí. ya sabemos qué tipo de trastornos pueden ser y principalmente me dedico pues a la alimentación holística, que aunque es muy diferente a lo que la gente luego entiende por holístico, es como ese todo de la alimentación. Ok, ahora sí de lleno, vámonos poco a poquito. Bueno, ya se dieron cuenta que, digo, yo a este niño lo quiero mucho, es un niño que tiene mucho conocimiento desde muy joven, por eso me llama mucho la atención. Yo, la verdad, soy muchísimo más grande que él, pero en cuanto lo conocí hice clic con él, de verdad es una persona que a pesar de su edad, digo, yo lo veía, era un niño cuando yo lo conocí, entonces, era un niño con mucho conocimiento, entonces, por eso es que siempre me ha llegado a él, es muy, pues es un alma vieja, para que discúlpeme usted, porque tiene mucho conocimiento. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería No tan compartir. vieja. Pues no sé, amiguito, pero tú sí le sabes a muchas cosas y me explicas muchas cosas. Porque también eso es bonito. Muchas gracias. Las personas cuando tienen conocimiento y tienen eh, esa sencillez de explicarte, de tomarse un minuto y explicarte que es algo que tú no entiendes, es padrísimo y se agradece. Gracias. ¿No? Muchas Entonces, gracias por eso. bueno, pues cuéntenos qué es la alimentación holística, porque pues bueno, a lo mejor hay como que malentendidos, ¿no? Muchas veces pensamos que alimentación holística es comer como conejo, puras hierbitas, ser vegano, crudo y vegano, lacto vegetariano, pero ¿es eso en realidad? ¿O a qué se refiere ahora sí que el término alimentación holística? Ok, el término alimentación holística pues lo tenemos que dividir en dos. Primero, pues la alimentación obviamente es lo que consume un humano para estar vivo. Y la siguiente parte sería la parte holística. Desgraciadamente, conforme han pasado muchos los años, perdimos el contexto o la realidad de que la palabra holístico es solamente el conjunto del todo.
realmente no es lo que queremos como energético o como espiritual, sino que es el conjunto de todo y como todo afecta a un centro que sería el humano. Entonces, la nutrición holística o la alimentación holística se enfoca en que el humano tiene diferentes estratos. Tiene no solamente el físico, sino también tiene el mental, tiene el espiritual, y todos en conjunto tienen que estar bien para que pueda estar bien también la alimentación y la propia alimentación también ser base para estos tres. Ok, entonces estamos hablando que es un conjunto, no, no lo podemos separar, es el todo. Exactamente, es un conjunto del todo. Ok, bueno, y cuéntanos, ¿cómo podríamos, o sea, digo, sí, me queda claro, está muy bonito, pero ahora explícame con peras y manzanas, o sea, ¿de Ok, qué se ¿cómo trata? sería la alimentación así? O sea, ¿de qué se trata? De lo que se trata esta alimentación, la primera fase es enfocarte en los alimentos. Se les dice reales. Creo que la mejor forma de decir sería los alimentos más apegados a la naturaleza. O sea, estamos hablando de alimentos que tengan menos, ¿cómo decirlo? Que tengan menos intervención por el humano para que sean más apegados a su naturaleza. O sea, no ultraprocesados, no alimentos que sean de este tipo y que sean alimentos casi recién sacados de la hortaliza, recién sacados del origen, pero pues obviamente luego esto se vuelve difícil. Pero esta sería la base de la alimentación. Después de esto también tenemos la parte en la cual la alimentación tiene que ser completa y para todo. O sea, tenemos que llegar también pues, a nuestros macros o a nuestros micros, que son macronutrientes, que serían los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Tenemos que llegar a lo que tenemos que consumir para estar vivos y para estar bien. Y además de esto, también tenemos que llegar al punto en el cual estar bien mentalmente con nuestra alimentación. ¿Qué significa esto? Cuando llegas al punto en el que sabes o detectas que a veces necesitas un abrazo desde adentro y a veces es una sopa, también esto entra dentro de nutrición o alimentación holística. Todos hemos tenido un muy mal día en el cual a veces necesitamos solamente un apapacho y hay veces que esa sopa, ese pedazo de pan, ese pedazo de concha, ese chocolate lo va a dar. Entonces también es esta parte. Y por último está la parte espiritual. Aunque la gente dejó mucho de tener estas prácticas, la espiritualidad o la religión también afectan cómo comemos. Lo podemos ver desde con los judíos y con diferentes religiones, el cómo se va consumiendo ciertos alimentos a partir de la religión que tenemos. Cuando juntamos todo esto y se lo damos al paciente y se lo explicamos o lo tomamos nosotros como nutriólogos, lo que hacemos es agarrar el enfoque que tiene la persona, su completo o cuál es su espiritualidad, cómo es su contexto mental y cómo es su contexto físico, lo juntamos todo y con esto creamos lo que tiene que consumir el paciente para estar bien en todos estos estratos. Ok, o sea, esto basta con las creencias que tienen las personas, o sea, Sí, es es un un todo, todo. es, pues al final es la parte holística, es la realidad de la palabra de que todo va a afectar lo que consume un paciente. No, qué cosas, o sea, está, está interesantísimo. Oye, mira, hay algunos mensajitos por acá, siempre me gusta irlos metiendo dentro de nuestras pláticas. Marce, a Marce la conoces, estuvo con nosotros en la meditación. Ok. Dice, hola Julie, hola invitado, buenas noches, saludos. Socorro, Hola, buenas Marce, buenas noches. noches. Ah, mira, alguien que conocemos, Magali P. Pietra Santa, buenas O noches. sea, mi madre. Sí, del club de fans. Entonces, besos, amiga, hace mucho que no nos vemos. Ya, ya necesitamos un cafecito también, fíjate. Porque fíjense que cuando conocí a Marco, lo conocí en un curso y estaba su mami también. Entonces, es una persona muy linda también, que aprecio mucho y que, pues bueno, luego coincidimos. Pero bueno, esa ya es otra historia, ya les contaré luego. Entonces, síguenos contando porque fíjate que esto de alimentación holística, como que hay términos que se ponen de moda y que luego malentendemos. Ahora, ¿qué pasa si yo soy de las malentendidas y entonces empiezo a comer pura lechuga, puras cosas verdes, para que yo ande, bueno, casi como destilando clorofila, ¿no? ¿Qué pasa en mi salud? ¿Eso es bueno o malo? ¿Me ayuda a ser espiritual? ¿No me ayuda a ser espiritual? ¿O tiene que ver? ¿No tiene que ver? ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista como nutriólogo? O, Desde mi punto de vista como nutrólogo y como persona que también se dedica a la parte energética, está totalmente mal. ok, Realmente o desgraciadamente lo que pasa con esto es que estamos solamente desnutriéndonos. ok,
Cuando nosotros queremos sembrar la mente para sembrar espíritu, necesitamos tener la suficiente energía y tener la mente en su mejor contexto para poder llegar a estos lugares. Y el estar comiendo poco nunca nos va a llegar a esto porque la inanición va a llevar a problemas cerebrales, a deficiencias cerebrales y también físicas. Entonces, cuando una persona persigue el punto más alto de su mente, que sería la parte más alta de su espíritu, yo creo que es el momento en el que más necesita comer mejor. Entonces, cuando nosotros cortamos alimentos por creer que nos hacen daño y no investigamos lo que en realidad nos puede hacer daño y nada más estamos cortando, es dejar al cuerpo sin la nutrición completa que nos permitiría estar mejor. Ok, entonces lo que debemos de hacer es recurrir a nuestro plato del buen comer o tener una guía en particular de acuerdo a mis necesidades personales. Justo, sería más una guía a las necesidades personales. Hace mucho tiempo, o en la nutrición que se utilizaba antes, o la nutrición básica que le damos como a una población, no a un paciente en específico, siempre va a ser como el plato del buen comer, la pirámide de también el bien comer, las dietas principales que lleva alguien, las 2000 kilocalorías para hombre o para mujer, todo esto. Pero la realidad es que cada humano es diferente y tiene actividades diferentes y tiene cosas diferentes. Entonces, creo que justamente empata en lo que es la nutrición o la alimentación holística, que es el hecho de que pues la persona yo la tengo que analizar como persona completa y no solamente como quiere tener mejor energía, quiere mejorarse para sentirse mejor, quiere no estar tan cansado. Ok, y también tengo que analizar más cosas porque es una persona completa y es como vas a llegar a tener esta alimentación cada vez mejor. Ok, entonces, bueno, yo quería llegar a un punto que es así como que medio fuerte, pero es que yo lo he visto, que desgraciadamente, digo, cuando uno está asesorado por un nutriólogo es más fácil estar completamente bien nutrido. Entonces todas tus células, todos tus procesos metabólicos, etcétera, se van a desarrollar bien. Desgraciadamente hay modas y hay mucha gente que empieza a comer indebidamente, o sea, y les faltan proteínas, aminoácidos, y nos puede explicar mejor Marco que yo, pero no se dejen ir con esas modas de, como yo soy holística, entonces nada más como cosas verdes. Si tú quieres comer puras cosas verdes, se vale, pero asesórate de un nutriólogo para que te dé todos los suplementos que necesitas. ¿Tú qué podrías hacer en ese aspecto? Digo, si yo estoy convencida que es lo mejor, porque por mis creencias filosóficas, holísticas o religiosas, lo que sea, ¿eso se puede realizar? ¿Cómo se puede, qué debería de hacer algo? En un caso tan extremo como, por ejemplo, comer cosas de un solo color, no es tan fácil y de hecho lo que se tendría que buscar es la corrección de la actitud, porque es una actitud que va a terminar destruyendo a la persona. Si es en un contexto diferente, como por ejemplo sería el veganismo, que lo practicas por la parte de la crueldad animal, sí existe obviamente existe una afección que va a pasar siempre al principio y va a haber una forma de corregirla con nutrición o con suplementación hasta el punto en el que tengas tu nutrición óptima. Creo que eso es más enfocado a cada una de estas situaciones que tenga el paciente o que sea de la parte religiosa o que sea de la parte como más específica del paciente, pero si nos vamos a esa parte en la cual la persona, por ejemplo, una persona crudivegana, que no sé si sabes qué es eso, crudivegana es que solamente consumen alimentos vegetales o frutas que no hayan sido cocinados a más de 42 grados, solamente desecados o así. Es una nutrición que si tú la ves a largo plazo, muy pocas personas la logran obtener. Al principio se rinden o se desnutren porque pues al final su organismo todavía no está adaptado a consumir ese tipo de alimentos y pues al final el paciente se desespera, tiene hambre y no lo va a obtener. Y nada más está dando como alto y bajas en el sentido de cómo se siente, que termina siendo muchísimo peor para el paciente. Se puede lograr, sí, pero con una reeducación y con un camino muy largo y entendiendo que es paso a paso y no de noche a mañana cambia todo. No, hombre, yo nomás me imaginé estar guisando todo con un termómetro en la mano, revisando que no se pasen de los 42 grados y ya me espanté. O sea, como que es mucha disciplina también. O sea, Sí, una alimentación así muy estricta es toda una, es muy radical.
no, pues sí, tengo que hacer cambios, pero no tantos. Y entonces, bueno, los Ok, que no. somos los holísticos light, como yo, porque yo debo de confesar, siempre yo les digo a todos mis alumnos, a mí mis maestros siempre me aconsejaron que ser vegano, ser ovo-lacto vegetariano es lo mejor. Yo soy honesta, a la fecha sigo echándome mis carnitas de repente, mis buenos bisteces, pollo, yo como de todo. Bueno, malo, regular, yo considero de mis creencias que el ser humano necesita de todo un poco. Nada más que yo a veces le exagero, también me gusta la garnacha, no lo puedo negar. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero yo soy una holística light en ese aspecto. Ahora, que no es tan bueno tampoco. O sea, todo debe, o sea, realmente si queremos ser, ya no lo veamos si eres holístico o no eres holístico. Si quieres ser saludable, necesitas una estructura. O como es esto ahí, cuéntame tú, Marco, tú eres el especialista. Lo podemos dividir por niveles en cuanto a ya la parte como más energética, si quieres, para Sí. decirlo como de qué sería lo que se apega más a esta espiritualidad y que se apega más al mundo terrenal. Aunque a mi parecer y después de toda mi práctica de mucho tiempo, aunque parezca no tanto, pues para mi vida es más de la mitad, es, vamos a ponerlo como que no afecta en nada, solamente afecta el cómo ves lo que estás comiendo. Pero si lo llevamos a un plano como más espiritual, más completo de energía, pues estaríamos en los estratos en los que consumimos alimentos vivos, conscientes o no conscientes, que sería alimentos animales. Podemos tener una nutrición perfectamente y entera, que sería la nutrición que lleva pues, todo el consumo de animales y de lácteos. Yo soy un nutriólogo pro lácteos, a veces a las personas no les gusta tanto, pero yo sí soy pro lácteos. Después tenemos el estrato, que sería ovo lacto vegetariano, que sería no consume nada de alimentos animales más que huevo y leche y pues obviamente quesos que son derivados. Después tenemos ovo o lácteo, o sea, alguno de estos dos y vegetales. Después tenemos vegetariano, que el vegetariano, ahí hay dos vertientes. El vegetariano puede ser pesquetariano, o sea, puede consumir pescados o no. Y ya cuando se elimina el consumo de algún alimento animal, se llamaría vegetariano. Ok. Y tú me vas a decir, pero eso es vegano. No. El vegetariano deja de consumir productos animales, el vegano deja de consumirlos en todo estilo y también los derivados que tienen. Por ejemplo, la miel no la puede consumir un vegano porque está hecha a partir de pues sobreexplotar a las abejas. Entonces tampoco se consume en el veganismo. Tampoco puedes consumir alimentos manchados, vamos a decirle, no es la referencia real, pero pues sería no consumir alimentos que estén en contacto con otros, que haya sido de origen animal. La ropa que utilizas, las cosas que utilizas como maquillaje, las cosas que utilizas como pues en toda tu vida tienen que estar apegadas al veganismo. El veganismo no es una dieta como tal, es un estilo de vida y un pensamiento. Por eso que tenemos que aprender a dividirlo mucho del consumo de las personas o de cómo lo toman, porque en realidad es un completo. Y ya lo último sería crudiveganismo, que sería, ya te dije, consumir cosas crudas, solamente de origen vegetal y pues remojadas la gran mayoría del tiempo, porque si no tus dientes se te andan deshaciendo. Sí, pues sí, pues sí, no somos roedores, o sea, como para estar comiendo zanahorias todo el tiempo crudas, o sea, es muy Sí, fuerte. no, y pues al final imagínate comer una legumbre sin que esté cocida, tienes que hacerle algún proceso que sea diferente, pero como no puedes utilizar el calor, tienes que utilizar otro. Ahí sí me impactaste. O sea, yo no sabía que el veganismo era a ese grado. O sea, como una leguminosa, o sea, mi cabecita ahorita me la dejas así, clean, clean, clean. Bueno, que eso lo hacemos con los garbanzos, ¿no? Que los dejas remojando toda la noche, los mueles y entonces, Justamente es eh, eso. Ese es uno de los procesos que se utilizan. También puedes desecar las cosas, puedes hacer eso como lo dijiste, de hidratarlo. Después lo vuelves una pasta, la pasta la secas y la haces como si fuera una masa. La masa después la secas con el sol y pueden ser galletas. Pero no tuvieron ningún proceso en el cual fueron sobrecalentados, solamente fueron procesados con diferentes utilizaciones que no requerían del calor. wow, ¿y cuánto tiempo necesitan? O sea, necesita, bueno, yo para mí creo que es uno de mis issues el tiempo, ¿no?
Entonces me pongo a ver, ¿y cómo le hacen? O sea, pues nada más viven para comer adecuadamente, o sea, le deben de dedicar no sé cuántas horas al día. Sí, de hecho, esa es creo que la parte más grande y el por qué la gran mayoría de las personas no llegan a obtener estos, o se rinden antes de llegar a ese punto de vegetarianos, de crudiveganos, de veganos, es porque lleva mucho tiempo y ahí radica lleva tiempo, lleva profesionales y lleva una inversión alta, no porque sea más caro, sino porque lleva también una inversión de, si no tienes dinero, tienes que tener tiempo y si no tienes tiempo, tienes que tener dinero porque tienes que crear tú los alimentos y hacerte o cerciorarte de que son naturales al 100%. Entonces, entre más vas subiendo en esa escala que te había dicho hace rato, más tienes que tener disponibilidad de tiempo, porque pues evidentemente tú me dices, bueno, yo voy a comer solo vegetales. Lo más probable es que la primera semana te sientas bien, para la segunda tengas una deficiencia energética, para la sexta semana o a partir de los 2 meses vas a tener una deficiencia nutricional severa y para los siguientes 6 meses vas a ir en decadencia hasta que pues tu cuerpo te borre de la existencia, porque no puedes sobrevivir solo de eso, porque no hay un balance. Si no tienes ese balance y decides solo vegetales o solo vegetales como tal, pues no estás obteniendo proteínas, no estás obteniendo más cosas, muy pocos minerales, muy pocas vitaminas, entonces te estás cerrando a solamente una alimentación. Wow, qué fuerte. Pues sí, sí, sí. Mira, hay unos comentarios que nos ponen aquí. Primero déjame, me repongo del susto. Ya ves por qué yo tenía razón y es bueno ser una holística light en ese aspecto. O sea, gracias Marco, ya me hiciste sentir mejor. Por- digo, ay, perdón, con todo mi amor a mis maestros, los amo, los amo, los amo y los respeto, pero yo no estoy de acuerdo en ser exclusivamente vegetariana o vegana. Respeto a todos los que lo decidan hacer, yo no lo hago. Entonces, pero no lo hago por convicción o por rebelde o por lo que me quieran decir. Pero ahorita hablando con el especialista me está dando la razón. Entonces, lo cual me hace muy feliz porque no estoy tan errada. Oye, mira, nos manda saludos Mariana Martínez, que es tu colega, también es nutrióloga. Maximiliano Castro, buenas noches, hola, qué gusto verte por aquí. Marce, comenta, siempre es importante acudir a los profesionales. Sí, es cierto, en todo, ¿eh? Si vas al quiropráctica, ve con el especialista, el que tiene su diploma en la pared, que está certificado y todo. Si vas con el nutriólogo, ve con el nutriólogo que tiene su diploma en la pared, que lo avala una institución, que cursó ciertas materias, que hizo una tesis, que se tituló, etcétera. Si vas con el brujo, ve con el brujo que ya está certificado, que sabes que sí, sí la arma en lo que va a hacer. Si vas con el reikista, igual. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se deja ir y entonces dices, ah, no, pues es que la señorita puso un letrero allá afuera que hace dietas maravillosas para bajar de peso, me pone a comer lechuga y agua, pues a fuerza voy a bajar de peso, ¿verdad? Pero ¿a costa de qué? Entonces, es bien importante que siempre vayamos con los especialistas. Entonces, acuérdense que siempre, esa es una de mis grandes recomendaciones, acudan con los especialistas de verdad, hasta para cualquier cuestión que me quieran decir holística o energética o como le quieran llamar, Reiki, Sadhu, bueno, acupuntura sí es más científica, es pero a lo que quieran, vayan con el especialista. De verdad, en el momento hay muchas personas que se preparan muy bien, que son personas que son muy responsables con lo que hacen. Entonces, acudan con los que se han preparado y han buscado ese conocimiento para ayudarnos. Porque de eso se trata al final del día, que todos tengamos esa oportunidad de sanarnos. Mira, Marce pone, pues sí, es lógico, al haber deficiencia, el cuerpo empieza a resentirlo. Yo igual respeto con amor, pero hay que informarse muy bien al llevar estilos de vida distintos. No todos los cuerpos somos iguales. Oh, sí, tal cual, ¿no? Tienes toda la boca llena de razón, mi querida Marce. Ahora sí, mi querido Marco, síguenos contando, porque yo ya me voy, pero sí es que es importante que todos sepan. Acudan a los especialistas, de verdad. Ahorita les dejamos los datos de Marco, es muy bueno, les puede dar una muy buena guía. Ya saben, nutriólogo, brujo, lo que se ofrezca. Es muy bueno, mi amigo. Lo que hace es muy bueno.
Ah, porque Muchas además gracias. tiene un pequeño defectito. Es, ¿cómo se llama? De las personas que quieren hacer todo perfecto y bien. Ah, sí. Bueno, es Ah, entonces así. yo dije, ¿cuál de todos? Ese es tu Tengo defectito. muchos, entonces. Es defectito virtud. Conozco a una niña que tú conoces que es igual en ese aspecto. Son perfeccionistas. Entonces, pues es muy bueno para toda la gente que acude con ellos. Pero bueno, síguele, mi querido Muchas amigo. gracias. Cuénteme. Pues, ¿qué más? ¿Qué más quieres saber? Cuenta. Pues yo quiero saber todo, porque aquí lo más Todo, importante ok. es todo. Pues al Pero, final creo que, de hecho, hasta separé algunos puntos para explicar un poquito más de la alimentación holística, que es tanto el equilibrio nutricional, que es justo lo que estábamos hablando. Tienes que completar todo lo que necesitas en cuanto a macronutrientes y micronutrientes, que sería una dieta balanceada y equilibrada. Eso es lo primero que tenemos que tener, que es la base más biológica. También tenemos que tener la conciencia alimentaria, que es cuando la persona decide o no consumir ciertos alimentos a partir de su producción y si es o no humana o no. ¿A qué me refiero con esto? Es humana en el sentido de humanidad, de bien hecha o de si está mal versada su producción. Entonces, esto es también otra parte. Otra parte sería el enfoque personalizado, que sería la persona directamente y quién es como persona. Entonces, aquí ya tenemos tres cosas que tenemos que tomar en cuenta para crear una dieta buena. Y creo que también, o lo principal es ver el enfoque de la persona. Por ejemplo, hay un ejercicio muy sencillo de hacer y es, ¿cuántos cuerpos crees que tienes? No sé si algunos de... ¿hoy viste? Sí, me dejó medio ciego, pero bueno. Es que, No sé si algunos de... es que pasamos, Ya sonó. es que vivimos cerca. Entonces, se reflejó en mi ventana y se reflejó en tu casa, así. Ajá, justo. Sí, Ahora sí, también lo vi, por eso me saqué de onda. si lo Pero, viéramos, por ejemplo, o sea, ¿qué producción tenemos, por favor? Aquí no escatimamos. es muy divertida, ya te lo enseñé hace rato, puedo cambiar hasta de luces. Ah, eso sí. Cuéntame, cuéntame. Perdón. Justamente hay un ejercicio en el cuántos cuerpos tenemos, que al final el humano se tiene o se considera en diferentes cuerpos a partir de el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo psicológico. Y serían como 3 o 4 cuerpos. Estos 3 o 4 cuerpos los tienes que nutrir a cada uno y tienes que entender que todos viven en conjunto en lo que conocemos como materia, o sea, el cuerpo humano. Tú tienes que mantener bien a tu materia para que cualquiera de esos otros estratos, otros cuerpos estén bien. Y tienes que mantener esos bien para que también tú estés bien. Es como el punto en el que vemos las enfermedades que son, ay, se me fue el nombre, siempre se me va el nombre de este tipo de enfermedades, que son causadas por desórdenes psicológicos, Ay, psicosomáticas. ah, ok. Ya. Por ejemplo, algo que es psicosomático, pues es evidente que lo está causando la mente. Y cómo la mente está causando algo físico. O como muchas veces cuando tenemos una pérdida espiritual o una pérdida en la cual nos sentimos perdidos, llega a ser tanto que incluso nos sentimos cansados. Entonces es evidente que todos esos 3 cuerpos tienen una interconexión y que se van a ver afectados el uno por el otro. Entonces la alimentación, si tú la ves, las personas creen que solamente afecta en uno, pero es que afecta en los 3 principales. Afecta en el espiritual porque tu espiritualidad se basa en tu religión o tu creencia, y si tu creencia tiene ciertas cosas que tú no puedas consumir, ya ahí entra la alimentación. La parte física es evidente justo por lo que te decía de la parte como del aporte nutricional de los alimentos y de todo. Y la parte mental porque pues el consumo, la comida es algo meramente también psicológico. Al final, ¿cuántas veces no nos ha pasado que, que hay ciertas comidas que asociamos con algo o ciertos momentos que asociamos también con la comida? Por ejemplo, si tú agarras y sientas a personas en una mesa, van a querer comer, entonces van a buscar algo de botana. Y eso tiene que ver mucho con el tamaño de la mesa que tengas. Y eso es meramente psicológico. Si la mesa está a este nivel, que sería el nivel en el que se come, más van a querer una botana y entre más abajo está, que sería más a nivel de sala, menos la van a buscar. Entonces, ahí estamos hablando de un contexto meramente psicológico. Entonces, la alimentación afecta todos estos planos o estos cuerpos y es por eso que yo hablo de la alimentación o la nutrición holística, porque pues es la conjunción de todos. Yo no puedo hacer uno sin el otro. Es cierto, o sea, de hecho ahorita me hicieron clic las neuronas.
Porque ¿sabes qué es lo que pasa también? Tengo una maestra lindísima que siempre nos dice, lo más espiritual es ser material. Entonces, tú no puedes ser espiritual si tu materia no tienes una materia. O sea, si no, pues ya te andarías dando de codas allá en el cielo con los angelitos y demás. Bueno, entonces si tienes este cuerpo físico, necesitas nutrirlo. Y sí, hay muchas veces que hay desequilibrios incluso mentales por deficiencia de algunos, no sé, zinc, selenio, etcétera. Y esos desórdenes se dan por falta de, ¿cómo se llaman estos? Ay, sí, no sé, de estos elementos. Sí, Entonces, de esos microelementos, justamente. es importante tener una correcta alimentación para poder, o sea, digo, muchas veces sí, efectivamente, una persona puede estar triste o puede estar en una situación más grande, depresión, etcétera, un proceso de ansiedad, pero también puede ser mucho por su alimentación. Entonces, Sí, justamente. De hecho, hay, ni siquiera es como de, hay teorías, ¿no? Está muy comprobado que obviamente le vamos a llamar inanición o falta de alimentación, ok, porque pues es una falta energética o el no consumir muchos alimentos causa depresión. Sí, de hecho es automático casi. Es más, también causa ira. Es muy fácil y te voy a poner algo muy sencillo. ¿Ves cuando la gente que tiene hambre está enojada? sí, claro, yo soy una de ellas. Es justamente esa interconexión en la cual pues, la falta de alimento está creando un sentimiento en la persona. O también las deficiencias, por ejemplo, la deficiencia de litio. El litio es muy específico el litio porque es la que justamente tiene muchas referencias de estar asociada con la depresión. Cuando te falta el litio, pues empiezas a sentir un poco más de tristeza. Entonces, cuando lo consumes, se te quita. Es importante saber esto porque si tienen un muy mal día, la receta perfecta es chocolate con plátano. El chocolate y el Ah, plátano son de los dos mejores alimentos que tiene el litio. Entonces, eso se los comparto como un buen tip para cuando se sientan tristes. ya me imaginé un chocomilk con plátano, así bien sabroso. De buen origen. De Ah, buen bueno, origen los entonces no. alimentos, regresemos a que el origen más natural, entonces un Ah, bueno, chocolate sí. 70% en Ok. trocitos con tantito yogur griego para que haya proteína y un poquito de plátano, eso es excelente. Ya Ah, un licuado de chocoplátano de Nesquik y yo creo que te va a hacer sentir bien, pero no va a estar siendo por el litio, sino porque te sabe rico. ok, bueno, bueno. O sea, a mí dame ideas y yo te ayudo a materializarlas, ya sabes que soy tremenda. Entonces, bueno, entonces, oye, qué interesante. Y entonces, ¿qué más? Pues, o sea, cuéntanos. Entonces, ay, es que es tan amplio este tema, Marco. O sea, realmente, gracias por darnos tu tiempo, porque sí es importante que nos demos cuenta que estar bien alimentado es la base. Pero a ver, cuéntanos, síguenos contando, porque yo me acuerdo, platicamos y bueno, toda información tienes para aventar para arriba, hacer malabares y demás. Cuéntanos. Muchas gracias. ¿Qué más les cuento? ¿Qué más te cuento? Es que al final siento que son tantos puntos que pues se tendrían que centrar como en preguntas o en algo muy específico, porque pues es muy extenso lo que se puede platicar de esto, desde la parte psicológica, emocional, desde la parte espiritual, desde el contexto de la gente que habla de la ionización del agua o del pH del agua, todo ese tipo de cosas pueden ser como partes que se hablan también dentro de la nutrición y de los tabúes o de las cosas erradas que hay dentro de la nutrición holística. Entonces, no sé si alguno de esos lo quieras conocer. Ok, entonces, oigan, ¿tienen dudas? ¿Qué dudas tienen? Aprovechen, tenemos al especialista. Entonces, ahora sí que anótenos todas sus dudas y con mucho gusto pues comenzamos a ver. Mira, de hecho, bueno, Marce está más adelantada que yo en nutrición. Entonces, Nos puso una receta que se ve deliciosa, pero necesitas un poco mucho de dinero, mucho, Ani. Hay una parte, creo que es la parte que no mencioné de la nutrición holística y Marce es una excelente receta. Lo único que yo veo es la parte económica. Eso también es parte dentro del holístico y la gente que le mandan, por ejemplo, consumir este tipo de alimentos que son muy caros. Es como, imagínate si yo te mando un sándwich con pan Ezequiel y queso de la mejor calidad y todo, pues te va a salir un maldito sándwich en 200 pesos. Y eso que lo vas a hacer tú. O un yogur Chobani suelen costar el pint, el botecito, unos 62 pesos.
Sumando, igual plátano te costará a lo mucho 4 o 5 pesos la pieza, a veces 8. Entonces eso, pues ya estamos en 70 pesos. Y le sumamos, por ejemplo, el chocolate, justamente el que está mencionando, pues también sube mucho el precio. Entonces, cuando nos vamos a esa parte también de la nutrición holística, es importante entender el gran punto en el cual también tiene que ser empático o empatable con la economía del paciente. No lo digo hacia ti, Marce, ni nada, sino me ayudaste mucho a también agarrar esta idea o estilo del cual no había hablado, que es una parte económica y real, que también entra dentro del todo de un paciente. Es que eso es bien importante, fíjate. Yo he estado en dietas que sí son, la verdad, muy caras. Y entonces llega un momento en que uno se rinde y dices, no, pues no, hasta aquí llegué. Y Sí, no, es imposible. entonces no aguantas el paso. Y hay dietas que se van acoplando a uno y dices, ah, esto está muy interesante. Oye, algo que nos ponía Marce es, eso del agua también está como de moda, ¿no? Eso de que si el agua ionizada, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿qué Pues es tan muy buena es? divertido porque muchos pacientes me preguntan sobre la ionización y el pH diferente del agua. Las dietas de cambio de pH en su mayoría son burdas, por no decir otra palabra. ¿Por qué? Todo va a caer al estómago, el estómago tiene pues, al final los ácidos gástricos que tenemos y automáticamente cuando entra se le va a cambiar el pH al pH que tiene justamente este ácido. Entonces termina siendo un mal gasto de dinero y es tan resumido a esta parte porque pues lo único que cambiaría el pH directamente e instantáneamente sería el consumo de medicamentos o de agentes que nos ayudan para no tener reflujo o acidez. Pero también estos al cabo del tiempo se van a cambiar otra vez al pH que tiene normalmente el intestino. Entonces, tú no puedes tener una dieta de un pH distinto porque por más que lo quieras cambiar en la alimentación, una vez entrando en ti y pasando por más o menos aquí, se le va a empezar a cambiar el pH. Ok. Entonces, no se puede. La ionización del agua es algo muy debatido porque al final hay veces que se dice que el agua ionizada tiene una mejor o una captación mucho más rápida en las células, pero al final es algo que les comparto lo que me gusta, que si yo no sé del tema, lo voy a decir así como voy a decir ahorita, no está comprobado científicamente al 100% y los estudios que hay todavía no son comprobables y son muy pocos. Entonces, para que yo les pueda decir si sirve, no sirve, la verdad no sé. Pero sí está muy discutido el tema últimamente, aunque no en el mundo científico, sino más en el mundo como espiritual y energético. Ok, ok. Sí, o sea, realmente sí, el agua que bebemos ya está muy baja en sales minerales incluso. Entonces, pero incluso hay hasta sin sales minerales, ¿por qué no? Baja en sales y luego pues ahí andamos todos deshidratados, ¿no? Entonces, Justamente. ahí necesitamos sí leer etiquetas, que eso es bien importante, Marco. Eso deberíamos de hacerlo, debería de ser casi materia de escuela, saber leer las etiquetas. En realidad no las leemos y no sabemos qué estamos consumiendo, que eso está, pues de alguna manera grave, ¿no? Sí, justamente, pero ahí hay una vertiente que también me gusta mucho, que no recuerdo quién lo decía, buscaré y después te compartiré el dato. Si yo agarro los ingredientes y les doy el nombre científico que tiene cada uno, no lo vas a entender y te va a dar miedo. Ah, bueno, sí, también. Entonces, muchas veces no solamente es aprender a leer una etiqueta, sino aprender a también entender que hay cosas que pues no pasa nada, googlea qué es y te va a salir también, y no pasa nada y empieza a leer. Al final es muy sencillo y creo que ese tip se los puedo pasar en 3 segundos en el cómo leer una etiqueta. Evidentemente los porcentajes que vas a ver en la tabla nutricional va a ser difícil que los entiendas porque todo está basado tanto en una dieta de 2000, 2500 kilocalorías poblacional, entonces los porcentajes no se van a adaptar siempre a ti. Y los gramos o el consumo, si tú no conoces tu consumo de un día correcto, pues te va a valer un poquito de lo que sea. Pero lo que sí puedes saber es de qué está hecho en mayor cantidad el alimento. En México, aunque la gente no lo crea, está muy bien estipulado esto. O sea, el avance que tiene México en nutrición es uno de los mejores que existen y de hecho es muy aclamado en diferentes países porque está correcto, solamente que la población no lo ve así porque no lo entiende. Pero es muy sencillo. La tabla nutricional mexicana tiene una formulación muy sencilla
y la mejor es la de ingredientes o la lista de ingredientes. El primer ingrediente y así consecutivamente, el primero es el que más hay en el alimento y así van a ir bajando hasta que sea de lo que menos hay. Entonces, si Ok. yo agarro y leo, no sé, es un jugo, todos los jugos van a ser así, pero este es un ejemplo. Agarro y leo un jugo, lo primero que te va a aparecer es agua y lo segundo va a ser azúcar. O sea, el casi 70% va a ser este tipo de compuestos. Obviamente, la gran mayoría va a ser agua porque pues, es un líquido, pero así vas a ir hacia abajo hasta lo que menos tiene. Entonces luego la gente lee hasta el final como de, ay, tiene, no sé, adicionado con vitamina A, vitamina B, no sé, X. Y te aparece hasta el final. Pues sí, está adicionado, pero pues tiene casi lo mismo que si no lo adicionaran, solamente se le puso de más para poderlo poner en el disclaimer de hasta atrás, porque realmente la microdosis que tiene no te va a afectar en nada. Y también como lo que hay de más, si tú agarras un pan y estás leyendo que su gran mayoría es no solamente una harina refinada, sino que tiene otras cosas, pues también está mal. Si tú agarras un yogurt y lo lees bien y te das cuenta que el tercer ingrediente es el almidón, pues entonces estás comprando un yogurt bastante feo porque pues ni siquiera tiene una textura creada por los propios lactobacilos o los propios, se me fue, no solo son lactobacilos, los propios microorganismos que tiene, sino que está creado a partir de tus otros contextos químicos. Entonces, leer ese tipo de etiquetas, lo mejor es entender que va de más a menos y que la primera parte la puedes entender solamente si ya sabes qué es lo que tienes que consumir diariamente. Wow. Bueno, y me imagino que esas etiquetas de los jugos son las que te dicen al final y con un poco de naranja, ¿no? O sea, primero se echaron el Sí. agua, el azúcar, el saborizante, Colorante A, colorante amarillo B. ajá, y al final naranja. Oye, aquí nos pusieron, claro, dice Marce, incluso están los filtros que se pusieron famosos, ¿no? Contra el agua de garrafón. Ah, sí, pues sí, es interesante, ¿no? Estos de una marca conocida que filtran tienen piedritas y muy sabrosos. El agua Ay, sabe pueden decir rica, marca. ¿no? La Nickel está buena, sabe, están buenos, pero ¿qué tanto? Bueno, yo como nutrióloga jamás lo he revisado, ¿no? Porque no soy En la nutrióloga. parte nutricional, en la parte nutricional, en la parte ya de aporte o de química de alimentos, estos filtros sirven, sí, pero para quitar también lo demás que tiene el agua. Al final el agua siempre va a estar impura en su gran mayoría porque la única que puedes encontrar pura es el agua químicamente pura, que de hecho es casi, por eso solamente se utiliza en contexto hospitalario y de inyección, porque realmente ni siquiera es muy biocompatible con el cuerpo humano. ¿A qué me refiero con esto? El agua tiene que tener minerales para que pueda ser pues adaptada por el cuerpo, por las células. Entonces, cuando tú utilizas un agua muy pura, no va a entrar, o sea, va a entrar, pero va a pasar. Cambiado esta explicación o ya entrando como en la situación más específica de estos filtros, ¿sirven para filtrar y quitar microorganismos? Sí. ¿Es necesario? A veces. ¿Por qué digo a veces? Muchas veces el agua que nosotros consumimos va a tener, por ejemplo, de un garrafón normal va a tener microplásticos o de un garrafón que sea de cristal, pues va a tener pues, el recubrimiento que es para la temperización o la templación del vidrio, entonces también tiene micropartículas. Si la consumimos entonces del origen de una llave, pues tiene también metales pesados porque está en una llave que es de metal. Entonces, siempre va a tener algo más el agua que consumamos, nunca va a ser perfectamente pura. Y en estos filtros se ven muy bonitos, sí, son muy caros, increíblemente caros también, ayudan, sí, pero pues lo mismo puedes obtener con un filtro de carbono, ya te me iba a decir otra palabra, con un filtro de carbono y es yo creo que una décima parte más barato. Ok, entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Aquí puso mi querida Marce, dice, yo tengo, ay, espérame, se me movió. Yo tengo Niken, pero la verdad no sé qué tanto es lo bueno. Eso. Y luego pone, y uno como el Borras con la mercadotecnia. Sí, en relación a lo que nos decías del filtro de carbono. Oye, hay otra pregunta que nos hace Andrés Guerra. Dice, tengo una duda para responder después si se puede. ¿En la alimentación holística están permitidos todos los alimentos?
Sí, están permitidos todos los alimentos porque al final la nutrición o la alimentación holística ve al humano como un todo. Se tratan de reducir los alimentos que son de orígenes no tan buenos, también, pero sí se aceptan todo el consumo de todos los alimentos. Esto es fácil o se los voy a contar el por qué lo veo así y cómo se lo explico a un paciente por una cosa que me pasó que me cambió mucho el cómo mandar mis dietas. Y es que al final a veces los alimentos que son de un origen no tan completo nutricional sí tienen una aportación también psicológica o de bienestar mental o espiritual. Hace algún tiempo, cuando tuve una paciente, mi paciente siempre le habían quitado el chocolate en todas las dietas y odiaba eso y por eso se iba del nutrólogo porque era muy adicta al chocolate. Cuando llegó conmigo, hace ya justamente un tiempo, como lo comenté, me pidió y me suplicó que no le quitara el chocolate y pues tenía que ser por algo. Después de varias consultas que tuvimos, de que tuvo también ayuda psicológica y también tuvo ayuda de la parte de hipnosis, nos dimos cuenta que era por algo que le había pasado. A esta paciente, cuando era muy chiquita, su papá era trailero y cuando se iba y regresaba en la madrugada, le dejaba un chocolate en la almohada. Y un Mm. día no regresó. Entonces, es por eso que la paciente se volvió adicta al chocolate, pero en realidad se volvió adicta no al chocolate como tal, sino a la sensación de tener cerca a una persona que ya no está. Entonces, Wow. es en ese contexto en el cual yo te digo, para mí el beneficio más grande que va a tener es que se sienta bien mi paciente y que no tenga ansiedad todo el día por un pedazo de chocolate que lo puedo empatar perfectamente en la dieta, no me importa sea quién le realizo lo que sea, pero es muchísimo más la ganancia que yo voy a tener de la parte psicológica y del estadio completo de la paciente si se lo dejo. Entonces, es por eso que sí se acertan todos los alimentos y que de hecho hay veces que tenemos que mandar alimentos que aunque en una dieta normal dirías como de ¿para qué le mandas? Porque también están nutriendo el alma del paciente. Fíjate que me acabas de recordar, digo, tú me conoces, soy una mujer rebelde en todos aspectos, incluso con la nutrición, para que sí, debo decirlo. Entonces, yo creo que pues, ese carácter que me hace ser rebelde me hace estudiar y conocer y conocer y conocer más. Pero bueno, en alguna dieta que tuve hace muchísimos años, que bajé muchísimo de peso y me quedé en ese peso mucho tiempo, yo combinaba y existía la posibilidad de comerme una rebanada de pastel de chocolate diario, pero a cambio de hacer un menjurje de quitar carbohidratos acá y allá, las grasas y todo el día me portaba como santa, pero me comía una rebanada de pastel de chocolate al día. No sé qué tan bueno, qué tan malo sería, porque a mí me decían tantas porciones y yo hacía mis cálculos como buena contadora y me alcanzaban para mi rebanada de chocolate diario. Bajé de peso de una manera impresionante y feliz, porque pues, es justo lo que dices, o sea, a mí me representaba una rebeldía no estar a dieta. Y aunque comiera lechuga todo el día, casi, casi, bueno, no tanto así, porque sí tenía que comer todas las proteínas y demás cosas, ¿no? Pero esa rebanada de chocolate nunca se me va a olvidar. Entonces, este, pero es algo así, me imagino yo, es como tu paciente Es que más o menos tuviste. así, es cómo explicarlo. No sé si hay una forma de explicarlo muy sencillo. La nutrición tiene una base, la base principal va a ser muy sencilla, que es kilocalorías de entrada versus kilocalorías de salida. Si yo tengo las mismas en entrada y en salida, me mantengo en mi peso. Si tengo más, subo de peso. Si tengo menos, bajo de peso. Premisa número uno. Ahí ya sabemos las kilocalorías de consumo. Luego tenemos que matchar los porcentajes de la alimentación que necesitamos, que serían los macronutrientes, que serían proteínas, grasas e hidratos de carbono. Dependiendo de cómo somos como personas, nuestra actividad física y también afecciones, es como vamos a cambiar estos tres. Ya conociendo esto, pues ya nos quedarían. En México existen los equivalentes creados por nutriólogas increíbles que la verdad no se omiten, pero les mando un beso porque son buenísimas, pero tenemos esta distribución de equivalentes en el cual si tú decides sacar todos tus equivalentes para un pastel con chocolate, pues está bien. También tienes que entender la parte más o el lado negro de la moneda. Se puede, sí, pero en un nivel tan alto de una rebanada de chocolate, de pastel de chocolate, ok, el primer tiempo vas a bajar de peso,
y después se te va a hacer insostenible, porque siempre vas a pensar que está bien consumir esa rebanada. Lo que tenemos que entender es que si la estás consumiendo a diario y no hay una explicación más que tu propia satisfacción de soy un rebelde, es muy difícil de tener. Pero si es la propia satisfacción de mi mamá me hacía una sopa a diario, por favor me puedes mandar sopa en todas las comidas, ahí es diferente. Ahí es donde cambia radicalmente y donde se empata bien la nutrición. No es ataque directo, es nada más como utilizando esta historia en específico para poder llegar como al mejor punto. Pero es que esa es la Claro, realidad, que la alimentación no se tiene que llevar nunca a un extremo tan alto que radique ya también en un problema. sí. No, pues, ahí sí ni que ni, ahora sí que donde manda capitán, ¿qué te puedo decir? No tienes toda la boca llena de razón, pero bueno, yo te cuento mi secretito que dice el que me funcionó y ahorita me acordé que no estaría mal hacer algo así. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Oye, también está poniendo Mariana, que te decía que es tu colega, dice, siempre caben unos taquitos en un menú bien hecho. Claro. Bastante, obviamente, entre 2 hasta 6, depende del paciente, de pastor o de bistec. Eso sí me gusta. O sea, sí, sí, sí. Sí, Bueno, suelo mandar mucho, de hecho, esa cena de taquitos. claro, es que esos son buenísimos. Entonces, bueno, en relación a lo que nos comentaba Andrés Guerra, bueno, es que depende qué es lo que quieres lograr y también depende de tu sistema de creencias. En cuanto a la alimentación holística como tal, que estamos hablando de un todo, entonces sí se vale perfectamente bien que tú comas de todo, o sea, animalitos, vegetales, todo. Ahora, si tú quieres Justo. ser vegano, si tú quieres ser vegetariano, si tú quieres ser, esa es otra historia y también es válido siempre y cuando estés asesorado por un profesional que te pueda decir de qué manera equilibrar todas tus necesidades energéticas y en necesidades para que tus células y todo estén de la mejor manera. Entonces, ahora sí que realmente yo creo que por ahí también es la cosa, ¿no? Mi querido Marco. Sí, justamente. Ahora sí que depende de la Justo, corriente. justo. Porque Depende justo. Porque también hay otra cosa, hay maestros que tenemos en el camino espiritual, no holístico, espiritual como tal, que te dicen que no es bueno, es válido. Y si tú quieres hacerlo, es válido. Nada más que busca el especialista para que no te descompenses. Porque como decía Marco, pues es muy fácil que te diga, no, pues tú come puras verduritas del Señor. Pero sí, pero en una semana, ¿qué va a pasar? En 2 semanas, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Entonces es ahí cuando también, no nada más como maestros que somos de Reiki, de cualquier cosa que hagamos, es muy fácil decirle a alguien, sé vegano, sí, pero pues, y las herramientas, bueno, pues te paso el teléfono del doctor porque no es nada más como nos imaginamos. Realmente yo creo que ahí es donde cometemos los errores, los alumnos. Nos imaginamos que mi profesor lo que me quiso decir es que yo debo de comer puras verduras y ya, sin buscar una asesoría profesional. Yo creo que por ahí Justo. es el error que cometemos los estudiantes. Hay otro comentario. A mi Marce chula, unos taquitos al pastor, uf. Ay, oigan, ya se me antojó, ¿no? Ahora sí que, ay, bueno, pues ya sabes, ¿qué puedo hacer, querido? Se me están antojando unos taquitos ya. La verdad es que a mí también. Ah, pues ya tú dices, amigo, tú dices. Oye, pero bueno, Sí. algo bien importante. ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría concluir esta plática? ¿Qué te gustaría decirle a todos? ¿Cómo podríamos redondear todo esto? Cuéntame. Que entiendan que la nutrición se enfoca en todo el humano. El humano tiene diferentes cuerpos y solamente se van a ver afectados si los queremos cambiar. Que si decides no comer algo por ciertos periodos y es una decisión consciente que tomes, tiene que tener una base siempre o psicológica o espiritual o también física, que sería una afección o una enfermedad. Siempre acudan a profesionales, no se vayan por lo que leen o no se vayan porque mi amiga la que medita me dice que si no consumo animales voy a llegar al prana, voy a utilizar el prana y voy a llegar al nirvana más rápido. Como alguien que ha tenido un camino en la espiritual bastante largo y como alguien
que también vive de eso, les voy a compartir algo muy grande. La espiritualidad no se mide solamente en eso, se mide también o sea, en la realidad de la mente y qué tan fuerte o qué tan desarrollada está. No solamente en esas creencias un poco más banales, incluso porque lo están enfocando solamente en lo físico o en el sacrificio físico que no se tiene que hacer siempre. Y enfóquense en crecer como personas para poder tener una base para ser una persona espiritual. Si están mal con ciertas afecciones, con ciertos traumas que incluso afectan su alimentación, creo que lo primero que tienen que hacer es acudir a corregir esto, sentirse bien y ya desde ese momento crecer en la parte más espiritual, porque si no se les va a hacer muy difícil este camino. Me gusta, me gusta. Fue así como una cachetada medio fea, discúlpenme, pero pues es la realidad. Sí, pues es que, o sea, yo creo que como bien decía mi maestra, Maite, por cierto, saludos, para ser espiritual tienes que ser terrenal. Entonces, empecemos por cuidar este cuerpecito de la manera más humana. Este cuerpecito necesita a veces medicamentos, necesita ir al médico, necesita un chequeo, necesitas alimentarlo, necesitas chiquearlo para que después podamos crecer de una manera espiritual. Si tú no tienes bien tu cuerpo, es difícil que puedas crecer en esa forma espiritual. Ah, me encantó lo que dijiste, Marco. Justamente. Eres Ah, maravilloso. gracias. Ok, vi que pusieron ahorita un comentario que hasta volteé a verlo en 3 segundos por lo que dice, que es de Marce. A ¿Quieres ver, leerlo tú o quieres que lo lea yo? léelo tú. Si ya lo viste en mi corazón, vas. Una vez en la oficina hicimos la dieta de la manzana, la conozco perfectamente, ahorita se las cuento. Hace muchos años, obvio bajamos de peso, pero al menos 4 personas nos dimos una descompensadón tremendo. Y tomábamos el té de las 3 bailarinas, estábamos en los 30. ¿Qué les digo? Esta es otra cosa que sería muy importante decirles. Las dietas que están de moda nunca van a ser una dieta correcta, porque es una moda y las modas pasan. Así de sencillo. Esta específica, la manzana, sí es la que tengo en cuenta que han tenido muchas de mis pacientes, específicamente más en pacientes femeninas, es consumir solo manzanas y ya, y no consumir nada más. Y té. Esa puede tener varias variantes, pero es como la de la sopa de col, como la de la luna, como la dieta de quién. La de los 13 Aprendan. días, la La de de los 13 días, la militar, la bioquímica, la la que coman quieras. o entiendan que dieta no es una palabra válida porque dieta es lo que consume cualquier humano, que es un plan o régimen alimenticio y que el plan o régimen alimenticio se tiene que hacer al 100% a un paciente. Por eso toda la nutrición debería ser holística porque tenemos que tomar todo en cuenta para crearles una dieta o un plan. Eso me gustó. Entonces, si quieres un plan, bueno, ya sabes, ahorita vamos a etiquetar aquí a Marco para que tengan sus datos. Oye, Marco, ¿podrías ponerle en los comentarios tu teléfono, dónde te pueden ubicar? WhatsApp. Con todo gusto, en este instante se los pongo, ahí van a ver, de hecho, mi Facebook Entonces, personal, pero también el Facebook profesional. entonces, si quieren, ahí pueden tener una consulta con Marco. ¿Qué les puedo decir? Es una persona muy empática y eso es maravilloso. Entonces, algo más que puso también mi querida Marce, dice, con tal de entrar en los vestidos del baile de diciembre, o consumían genical, del cenical como gomitas. Jamás volví a consumir productos rápidos, no lo hagan. Aquí hay valiosos nutriólogos y acudan con gente profesional. Sí, por favor. Fíjate que yo alguna vez con- empecé, ¿te acuerdas también? La alcachofa se puso de moda. Las Sí, el ampolletas de té de alcachofa, alcachofa. ahí hay un contexto chistoso, el té de alcachofa sí ayuda a saciar un poco el hambre, pero ojo, es solo un sentimiento, no es real, se va a quitar y además la alcachofa tiene cierta tasa glomerular que es medio compleja. O sea, te puede dañar el riñón a la larga, entonces tengan cuidado. Fíjate que yo sí tuve, digo, una conocida que sí, o sea, fue a dar al hospital, casi se andaba muriendo precisamente por las ampolletas. Ahora sí que qué barbaridad, es que hay muchos productos milagros que, pues la verdad, los productos milagro, pues no funcionan, ojo, mucho ojo. No hay nada como cerrar el pico y hacer ejercicio.
Pero no nada Sí, más totalmente. es eso de cerrar el pico, es cerrar el pico adecuadamente. O sea, porque un médico, o sea, un nutriólogo te va a ayudar a que sepas qué es lo que debes de comer. Porque es chistoso, o sea, hay personas que la zanahoria le cae muy bien y hay personas que no les cae bien. O sea, tenemos que saber que no todo es para todos, ni las cantidades o las porciones son iguales. Un adulto no puede Exactamente. comer igual que un niño, ¿no? Entonces es Totalmente. ahí donde tenemos que necesitamos ese apoyo. Dice, y Marce Chula dice, gracias por su aportación, cariños. Luego pone, ay, sí, esas son otras, las ampolletas, sí, qué horror. Yo siempre he dicho y se lo digo a mis alumnas, aplica en todo. Resultados rápidos no existen. Es cierto. Y es que, o sea, digo, nosotros los que estamos en este camino de espiritualidad, no hay procesos rápidos, ¿eh? Eso, quien te diga, ay, es que con una sesión de Reiki, hay muchas personas que sí se sienten muy bien, pero también tienen que hacer un trabajo personal. No nada más es la energía divina. También nosotros Creo que tenemos que todo es el chambear. crecimiento, exactamente. Es parte del trabajo propio de cada persona para su crecimiento y al final, algo como yo lo veo es nunca vas a dejar de mejorar. En ningún contexto, en ningún lugar. Es Siempre vas cierto. a tener cabida para mejorar. Es cierto, es cierto. Ay, qué bonito. Oye, Marco, te amo, te amo, te amo, te amo, ya sabes, lo sabes. Ay, sí, aquí públicamente, bueno, es que es un gran amigo. ¿Qué te puedo decir, mi niño hermoso? Eres un gran Muchas amigo, te quiero gracias, Oli. mucho. Este, ¿Qué te puedo decir más? Bueno, besos a tu sacrosanta madre, que la quiero mucho. Besos a Gracias. todos en casa y gracias, gracias, gracias a ti por acompañarme, amigo. Es un placer que nos acompañes. Ahí cuando quieras nos vienes a contar ahora de Cuando tu lado gusten, B, que es súper cuando gusten es muy interesante. divertido. Es más, Sí. lleva más años que esto, entonces imagínense las historias que tengo. Cuando No, no. necesiten, pues hay nada más que te digan, que te compartan si quieren el punto de vista de un mago, literalmente. Sí, no, no, no. Es que este chico está tremendo y bueno, aprendo mucho. Pues lo único que les quiero decir es que gracias por acompañarnos. Es un gustazo que estés con nosotros, Marco. El gusto es Eh, mío, Julie. Ay, gracias, amigo. Y por favor, marquen, o sea, busquen a los especialistas. Como siempre les digo, ese es el objetivo de esta sección, allegarles personas profesionales para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Pues bueno, que tengan una excelente noche y como siempre les digo, nos vemos en la próxima. Es una cita. Gracias. Bye.